Que Dios los bendiga poderosamente en esta mañana de gloria para el Señor, porque Él bendice a sus hijos a través de su palabra, ¿no? Como decía Rodrigo, qué bueno es Dios, qué privilegio. Estamos sentados cómodamente con aire acondicionado, solo Dios. Quiero comentarles que estos aires acondicionados, 100% la mano y obra del Señor. Ustedes saben que estos... Aplausos para el Señor. Estos aires acondicionados fueron causa de oración, donde CFA Reducto lo que hizo fue confiar en Él. Y así llegaron. Porque Dios es, como dice la palabra, nuestro proveedor. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del Señor, cómo Él nos provee en tiempos difíciles, en tiempos de desierto, en tiempos de guerra. Y para contextualizar, les quiero comentar sobre un rey de Israel que existió, cuyo nombre era Jeroboam. Jeroboam se caracterizó por adorar ídolos, crear ídolos, levantar templos, modificar fechas de fiestas solemnes del pueblo de Israel. Nombraba sacerdotes del pueblo, no sacerdotes de la tribu de Leví, y hacía lo que él quería. Entonces fue el modelo perfecto de pecado para todo Israel. Tanto fue así que los siguientes reyes que sucedieron a Jeroboam, lo podemos encontrar en Primera de Reyes, le voy a nombrar esto, Primera de Reyes capítulo 14, dice la palabra exactamente así, dice, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Primera de Reyes 14, el rey Roboam. Primera de Reyes 15, el rey Abiam, Nadab, Baasa. Primera de Reyes 16, Simri, Omri, todos, dice la palabra, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero si podemos proyectar ahora, por favor, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que en aquellos tiempos comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, que estaba dentro de la lista, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿qué dice ahí? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esta es la particularidad con los anteriores. Más que todos los que reinaron antes de él. O sea, este fue como que el peor de todos. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabot. Jeroboam se convirtió en un modelo entonces de pecado para los demás reyes. Y en el 33 dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y esta fue la característica de Acab, donde Acab, además de hacer lo malo ante los ojos de Jehová y ser el peor de todos, se casó con Jezabel. Jezabel, que venía también de Sidón, era una mujer que se caracterizaba por su poder de manipulación frente al rey. Entonces, en Primera de Reyes 17 aparece Elías. Habrán escuchado hablar del profeta Elías. Y Elías aparece como una respuesta al pecado del pueblo de Israel. Entonces, básicamente en Primera de Reyes 17:1, Elías entra al palacio del rey y le dice de parte del Señor que como causa de su pecado va a dejar de llover y de producir agua en los cielos. Entonces dice en Primera de Reyes 17:1, y Elías Tisbita, que era de los moradores de
Galahad, dijo a Acab. Y antes le quiero decir que Galahad tiene un significado. Galahad significa montón de piedras de testimonio o montículo de testimonio. De allí viene Elías. Y no hay mucha más historia que esa con respecto a Elías. No habla mucho, no se sabe mucho de Elías, no se sabe bien de dónde está viniendo. Simplemente aparece de golpe porque al Señor se le antojó enviar un profeta cansado del pecado del pueblo. Entonces la respuesta de Dios con Elías es: voy a cerrar los cielos por causa del pecado. Y cuando Dios hace eso, lo que hizo fue golpear en gran manera la economía de Israel, cuyo reinado estaba a cargo de Acab. Entonces, ninguno de los dioses paganos que ellos estaban adorando, Acab y Jezabel, pudo hacer volver la bonanza o la lluvia o el rocío en su pueblo por causa del pecado. Sigo con la palabra de Dios en Primera de Reyes 17:1. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, dice Elías, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en realidad lo que Elías estaba haciendo era simplemente emitir el juicio de Dios a través de su boca por causa del pecado. No era Elías en sí. Y como les dije anteriormente, Elías aparece de repente. No nombra ningún linaje de Elías. No dice que vino de ninguna escuela de estudios bíblicos. No viene de la tribu de Judá o de Leví. Simplemente aparece sin ningún tipo de currículum. Elías no desciende de nadie importante, según la palabra de Dios. No está calificado por ningún hombre. Es más, fue vetado de la mesa del pueblo de Israel por declarar una palabra. Y mientras tanto en Israel, Acab y Jezabel, con todo el sustento y los impuestos que Israel cobraba en ese momento para los levitas o para los que servían al Señor, ellos estaban dando alimento a más de 450 profetas de Baal. Sin embargo, Elías, el Hijo de Dios, excluido y vetado de esa mesa real. Pero el Señor habla con Elías. Nosotros los hombres tenemos que esperar en el Señor y no esperar en que los hombres nos califiquen o descalifiquen para hacer la obra de Dios como fue Elías. Elías fue obediente. Entonces Dios es el que nos va a guiar a el propósito divino que solamente es de Él y para Él. Busqué el nombre de Elías y su nombre en hebreo es Eliyahu. Así se escribe Elías en hebreo. Es difícil pronunciarlo, pero ¿saben qué significa? Significa Jehová es Dios. Entonces imagínense ustedes cuando entra Elías a la casa real donde está el rey Acab, sentado en su trono con Jezabel. Y viene Elías y dice: así ha dicho el Señor, no va a volver a llover, no caerá rocío. ¿Y quién es el que hablaba? Jehová es Dios. ¿Quién cerró los cielos? Jehová es Dios. Porque el nombre de Elías significa Jehová es Dios. ¿Quién fue alimentado en el desierto? Jehová es Dios. ¿Quién alimentó a la viuda de Sarepta? Jehová es Dios. ¿Quién hizo volver la lluvia y el rocío al pueblo de Israel? Jehová es Dios. Entonces, lo que es milagro para los hijos de Dios, lo que es milagro para los hijos de Dios es vergüenza para los que no. Porque el milagro ocurrió con Elías y no con el pueblo. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, lo primero que le dice el Señor a Elías, cuando va a emitir juicio,
le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Muchas veces con estas acciones el Señor busca apartarnos para enseñarnos a cada uno de nosotros, porque el Señor, cuando hay pecado, necesita hacer un corte. Por eso es apártate, escóndete. ¿Saben qué significa Querit? Significa corte. Significa corte, cortar, separar. Entonces Dios muchas veces a nosotros, a vos y a mí, nos envía al arroyo de Querit para tratar con nosotros, para cortar un sistema de pecado no agradable a Él, para tratar con nosotros en ese lugar. Después dice, apártate de aquí. El 4, beberás del arroyo, y acá empiezan las órdenes del Señor. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el ungido de Dios, teniendo la posibilidad de ser alimentado por gente poderosa y quedarse en Israel, elige obedecerle al Señor. Donde el mismo Señor le dice, apártate y escóndete, porque tengo que hacer un corte, porque necesito bendecirte a ti para emitir juicio donde hay pecado. Y a veces nosotros no nos cuesta. Y el Querit era una zona que estaba cerca del Jordán, una zona, dice que era una zona rocosa, muy difícil para vivir y muy difícil para aprender. Nos cuesta, ¿no? Cuando el Señor da esos cortes y nos dice, apártate de aquí, necesito tratar con tu persona, necesito fortalecerte, porque después de tratar con tu persona en el arroyo del Querit, y sé que eres obediente a mi palabra, puedes hacer otros milagros. Pero no nos gusta ir al Querit. Y quiero hablarte un poco de eso. Dios te está preparando a vos y a mí para que podamos transitar un camino de obediencia y gloria a su palabra. Y cuando dice allí la palabra, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, los cuervos no van a venir a tu casa ni a tu oficina. Por eso primero tenés que levantarte e ir a hacer lo que Dios dice, para que puedas ser proveído y alimentado por el Señor. Porque no van a venir antes. La bendición del Señor no va a venir hasta que actives la palabra. Podés tener la palabra, te pueden dar la palabra, pero si no la activamos, no va a suceder. Y Elías activó la palabra, no cuestionó, simplemente él hizo lo que Dios dijo. Vete al arroyo del Querit, escóndete, porque yo he mandado que los cuervos te den allí de comer. ¿Cuándo dio la orden Dios? Cuando Elías obedeció. Jehová es Dios, Elías. Y en ese lugar tan difícil para vivir y para aprender, el Querit, dice la palabra de Dios que el arroyo luego se secó. Miren lo que dice, beberás del arroyo a los cuervos que te den allí de comer. 5. ¿Qué hizo Elías? Lo que decíamos recién. Y él fue e hizo conforme a la palabra, no cuestionó con el Señor. O sea, Elías no se puso a preguntar, Señor, ¿me van a dar cuervos de comer? ¿Cómo que cuervos? Señor, me tengo que ir a ese lugar desierto, rocoso, cerca del Jordán. Simplemente obedeció. Por eso el ir y el hacer la voluntad del Padre
es lo que te trae bendición. No te asustes si ves cuervos, porque Dios usa cuervos también, como vimos en la palabra. Y el cuervo es un animal que estuve estudiando sobre el cuervo. Dice que el cuervo tiene una memoria tremenda, tanto como los chimpancés. O sea, ellos recuerdan rostros, cosas, situaciones, personas. Y nosotros siempre estamos acostumbrados a la blanca palomita, porque creemos que el Espíritu Santo solo se manifiesta con una paloma blanca. Lo que pasa es que las palomas no comen carne. No nos asustemos si el Señor nos envía una provisión con alguien vestido de cuervo, porque no es por su apariencia, porque la bendición no viene del cuervo, viene de la orden que Dios le dio a los cuervos. Entonces no te sorprendas, porque Dios va a usar todo lo que esté a su alcance para poder bendecirte y para poder proveerte cuando obedeces la palabra. Ahora yo hago una pregunta. Todos queremos ser bendecidos por el Señor, ¿no? ¿Y qué pasa si el Señor nos usa a nosotros para bendecir? ¿Qué pasa si el Señor te disfraza a vos y a mí de cuervo para bendecir? A veces nos va a tocar ser cuervos a nosotros para bendecir a los hijos del Señor. Porque Dios ha ordenado de que seas bendecido para poder bendecir. En el nombre de Jesús. Y la iglesia tiene que estar preparada y atenta a la voz del Dios para poder ser obediente a su palabra y para poder bendecir a su reino, porque así se va a cumplir el propósito del Señor, en el nombre de Jesús. Y cuando Dios lo manda a Elías al Querit, ahí vuelvo a decir, era para tratar con él, ahí no había nadie. No había nadie que le diga a Elías, gloria a Dios, fuerza Elías. Te felicito Elías, ¿cómo estás aguantando? Qué espectacular que sos Elías. Nadie no había. Y Dios te dice a vos y a mí, es momento de ir al Querit. No va a haber nadie, solo tú y yo. Solo tú y yo. Pero yo he ordenado a los cielos que te provean, porque me fuiste obediente. Solo te pido que aguantes y creas en mí. Y aguanta, dice el Señor. Y Elías fue, hizo conforme esa palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pasado algunos días, versículo 6. Y los cuervos le traían la provisión que hablábamos, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, mientras Elías, ¿qué hacía? Bebía del arroyo que Dios le ordenó. Gloria a Dios. No le faltó pan y vino. Y el 7 dice, pasados algunos días, no especifica cuánto. Podemos sacar miles de conjeturas allí, porque un arroyo no se seca de la noche a la mañana. Quizás tuvo meses, no lo sabemos. Pero aquí dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Claro, la profecía era de Elías, no va a volver a llover. Eso estaba clarísimo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Que Dios a veces espera que nuestro único arroyo se seque para seguir confiando en su palabra, porque Él tiene 1000 maneras de bendecirnos. Y Elías confiaba en que el mismo Padre que le alimentaba en el desierto donde hubo un corte, ¿se acuerdan? Querit, corte. El mismo Dios que le proveía pan y carne, el mismo Dios no le iba a dejar morir de sed. Entonces, a través de la obediencia de Elías, algo tenía que pasar.
Y mientras seguramente Elías veía que el arroyo se iba secando y se iba secando y se iba secando, él no salió corriendo al Señor a decirle: Señor, se está secando, pero mira que se está secando, pero mira que se está secando. Él simplemente esperó en fe. Él solo esperó en fe. Y nosotros tenemos que esperar en fe porque Dios no le pidió a Elías que se mueva hasta que se secó completamente el arroyo. No cuando se estaba secando. Y a veces Dios hace con nosotros eso, ¿no? Nos aprieta, como fue con Jesús en el Getsemaní. Getsemaní significa prensa, prensa de apretar. Esos momentos de estrés que a veces vivimos bajo la presión de la situación. Y nosotros tenemos que aprender a ser movidos por la voz de Dios. No por nuestra necesidad, no por nuestra intuición, no por lo que creo, sino por la voz del Señor. En el nombre de Jesús. Habacuc 3:17. ¿Qué dice Habacuc 3:17? Aunque la higuera no florezca, la provisión de Dios, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, en el nombre de Jesús, y Él te va a sustentar, y Él te va a proveer, y Él va a dar orden a los cuervos para que te den de comer y no te va a faltar cuando seas obediente a la palabra. Y aunque veas el arroyo secarse, Dios sigue allí, porque necesita que para pasar al otro nivel de gloria, que estés preparado, consciente y confiando en Él. Gloria a Dios. Cuando se secó el arroyo, ¿qué pasó? Dice en Primera de Reyes 17:8. Dios no habló con Elías. Después de todo lo que pasó, cuervos, agua, no volvió a hablar con Elías. No se registra un diálogo hasta este versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué le dijo el Señor? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Ya estaba preparado Elías para pasar al otro nivel. Porque este es el nivel donde Elías resucita muertos. ¡Wow! Lo que pasa es que no lo podía hacer hasta que primero no haya ocurrido lo que acabamos de describir. Tenía que ser tratado como cada uno de nosotros en el desierto, en ese arroyo del Querit, alimentados ridículamente por nuestro intelecto, por cuervos, con pan y carne a la mañana y a la tarde, bebiendo de ese arroyo que después se secó. Entonces él ya estaba listo y preparado para bendecir y para confrontar Baales en el nombre de Jesús. Entonces, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y Dios nuevamente empieza a buscar excusas para bendecir a sus hijos obedientes en el nombre de Jesús. Luego Elías hace el milagro. Miren lo que pasa aquí en el versículo. Vamos a leer, versículo 11. Seguimos.
11. Yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Seguimos. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo y para que lo comamos y nos dejemos morir. No había abundancia. Sigue. No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero haz, me dice la palabra, a mí primero de ello una pequeña torta debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué difícil es creer para la viuda y hacer todo lo que Elías le pedía. Y pónganse ustedes en el lugar de la viuda. Si es lo último de lo último, de lo último que tenemos para nuestros hijos, viene un extraño y nos dice: dame a mí primero, o dame a mí, tráeme a mí primero. Yo no sé si lo haríamos, pero resulta que Dios ordena el ambiente para que sucedan cosas extrañas como cuervos, como viudas, proveyendo a los verdaderos hijos de Dios que hacen la voluntad del Padre. Y cuando uno bendice a un hijo de Dios, es bendecido por ese hijo de Dios. Por eso después dice la palabra, 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y ahí viene la palabra del profeta: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías declaraba la provisión del Señor sobre aquella persona que hizo con Elías lo que Acab y Jezabel no hicieron con él, siendo un profeta de Israel. La viuda hizo lo que el rey no hizo, y por eso Dios la prosperó y le declaró esta palabra: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hay provisión para los hijos de Dios y los que obedecen su palabra. Cuando hay pecado, la bendición viene para los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Y yo no sé si son cuervos o son viudas, pero Dios te va a bendecir de 1001 maneras cuando cumplamos y seamos obedientes a su palabra. En el nombre de Jesús, tenemos que confiar plenamente en el Señor, en lo que Él nos dice, en su voz. Y aunque esté allí en medio del desierto, me está preparando para algo más grande. Si fui bendecido en esa área, en ese lugar, después me envía para bendecir. Pero necesitamos prepararnos primero, escuchar la voz de Dios. No es por intuición, no es por vista, es por fe, porque le creemos a Él y porque sabemos que Dios es capaz de bendecirnos de maneras muy extrañas e impensadas. 15. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías. ¿Y quiénes comieron? Comió él, ella y su casa. Hay abundancia en el nombre de Jesús. Dios es nuestro proveedor. No te preocupes. Preocúpate de hacer la palabra, de ser obediente. Aunque veas el arroyo secarse, para muchos el arroyo es sinónimo de sequía, pero para Dios es sinónimo de bendición y de provisión. Porque Dios es nuestro proveedor. 16. Se cumplió la palabra del profeta, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra
que Jehová había dicho por Elías, voz de Dios y no de los hombres. Esa fue la voz que Elías le dijo a Acab y a Jezabel. No va a llover porque ustedes pecaron, le faltaron el respeto al Señor, no va a haber provisión. Era la palabra de Dios en la boca de Elías y por eso lo vetaron de la mesa real. Sin embargo, Dios dijo, no te van a alimentar los hombres, yo mismo te voy a alimentar. Yo mismo voy a ordenar cuervos, viudas. Yo te voy a sostener, aunque se esté secando y lo veas con tus ojos. Te voy a sostener y cuando eso suceda, levántate y ve donde esté la viuda, porque te voy a seguir proveyendo. De una viuda pobre. En el nombre de Jesús. 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Siguiente. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Siguiente. Él le dijo, dame acá a tu hijo. El hombre, Elías, conectado con el Señor. Entonces él lo tomó en su regazo. Imagínense la situación. Lo puso en su regazo. Lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre una cama. Y clamando a Jehová, no, él no dijo, declaro, te ordeno, Señor. Clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Las conversaciones que solemos tener nosotros con el Señor. Señor, yo que te sirvo en la iglesia, me estás mandando al Querit. Señor, yo que oro, ayuno, vengo a los cultos, voy a mi célula. ¿Tengo que vivir este proceso? Señor, soy el hijo o la hija perfecta y veo el arroyo secarse. ¿Qué es lo que pasa? Señor, ¿por qué tengo que ir yo al desierto? No me lo merezco. Haciéndole morir su hijo. Siguiente. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, clamó, otra vez, clamó. Jehová Dios mío, te ruego. ¿Cómo hay que orar? Dice la palabra, con toda súplica y ruego, ¿no? Súplica y ruego. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Siguiente. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Siguiente. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Siguiente. Y esta es la conclusión de la viuda de Sarepta. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Pero resulta que anteriormente le dijo como 3 o 4 veces, ¿qué tienes conmigo, varón de Dios, varón de Dios, varón de Dios? Pero la conclusión ahora de haber visto, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Había coherencia entre lo que Elías decía, oraba, hacía, profetizaba por la obediencia a su palabra, al Señor. Y el Señor hace la obra. Pero Elías no pudo haber hecho esto si primero no tenía su proceso en el desierto, en el Querit. Por eso Dios lo estaba preparando como a vos y a mí nos prepara, mediante procesos, para después hasta poder producir bendición hasta que sobreabunde. Por eso ni la harina ni el aceite no van a escasear en el nombre de Jesús.
y la gloria siempre es de Dios. Dáselo a Él. Dios es nuestro proveedor. Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Si te falta, no te va a faltar. Como Elías. Se fue faltando el agua y cuando terminó y se secó, fue ahí cuando recién ahí dijo, levántate. Vete a Sarepta donde te va a recibir la viuda. No antes. Hay que completar los procesos en el Señor. Vuelvo a decir, ese lugar es sorprendente el Querit. Nadie no había, solo Él y el Señor. No era como acá que estamos entre hermanos, que nos podemos alentar unos a otros. Fuerza, voy a orar por vos. No. ¿Saben por qué? Porque tenemos que aprender a confiar solo en Dios. Porque Dios es nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Dios te va a defender. Salmos 34, versículos 7 y 8. Cuando todo parezca apremiante, dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solo acampa, sino que también nos va a defender. 8. Gustad y ved qué bueno es, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en quién. Está muy bien confiar en la gente, quizás tu líder, el pastor, los pastores, la iglesia. Alabanza cantaba recién. Mi confianza está solo en ti. Esa es. Solo en ti, Señor. El Señor te va a preparar, pero necesitamos tomarnos de su mano. En el desierto, con cuervos, con viudas. Solo Él. Dios no acortará su propósito, pero sí te fortalecerá para cumplirlo. Elías venía de nadie, no era descendiente de nadie, era un don nadie, ni de Leví, ni de Judá, ni estudió en la escuela bíblica de ningún lugar, no dice. Dios usa a nadie para que la gloria sea para Él. Pero resulta que detrás del nombre había un significado. Jehová es Dios. Elías, Eliyahu, Jehová es Dios. Permítame volver a repetir. ¿Quién proveyó a la viuda? Elías, Jehová es Dios. ¿Quién aguantó en el Querit? Jehová es Dios. ¿Quién le proveyó? Jehová es Dios. ¿Quién resucitó al hijo de la viuda? Jehová es Dios. ¿Quién dijo que no iba a llover? Jehová es Dios. ¿Quién volvió a traer abundancia y lluvia? Jehová es Dios. Solo Dios. En el nombre de Jesús. Solo Dios. Job 29:13. Con respecto a la viuda, dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. ¡Wow! La palabra del Señor, la cual es viva y eficaz.
Yo sé y sabemos todos los que estamos sentados aquí, que estamos pasando por algunas situaciones cada uno de nosotros. Y no lo digo como una frase de moda, porque siempre escuchamos ese tipo de comentarios. Estamos viviendo situaciones físicas, situaciones espirituales, situaciones familiares. Varios de nosotros en el mismo frente. Y ahí estamos en el Querit, ¿no? Viendo que algunas cosas se están secando, no entendiendo por qué. No sabiendo cómo sigo. Porque yo estoy activando la palabra, pero me está pasando esto y no entiendo. Sin embargo, déjame decirte que el Señor nos procesa allí adentro, sin nada de compañía, solos con Él, pero Él nos sustenta con su palabra. Y Él nos da de comer a través de esos cuervos pan, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros nos toca recibir con mansedumbre esa palabra implantada que Dios tiene para nosotros para soportar esos tiempos difíciles que Dios mismo propició. No para matarte, para fortalecerte en la fe, para que después puedas salir de allí y puedas, como fuiste bendecido, bendecir. Si de gracia recibiste, de gracia debemos dar, dice la palabra de Dios. Por eso necesita procesarnos en el nombre de Jesús. Y estamos todos cerrando un año con un montón de situaciones. Pero como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, no en las personas. Puestos los ojos en Jesús y en su palabra. No en mi imaginación, mis propias conclusiones, mi propia prudencia, como dice Proverbios capítulo 3. Porque lo necesito a Él para que pueda enderezar mis veredas, pueda ser procesado, pueda aguantar en el proceso. Mientras Él me provee, fielmente me mantengo en línea de su palabra mientras Él me provee. Puede enviar cuervos, puede enviar viudas, pero en el nombre de Jesús, Él me sigue sosteniendo. Él te sostiene, Él te va a sostener, Él te va a levantar y Él te va a sustentar en el nombre de Jesús. Un aplauso para el Señor. Cuando vas cerrando un año, normalmente lo que buscamos con la familia siempre es como que se analiza y buscamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria en todas las áreas. En el área de estudios, en el área del Señor, el servicio del Señor. Con mi esposa estamos a cargo de matrimonios. Queremos que la célula del 2026 sea mejor que lo que fue el 2025. Y creo que todos nosotros deberíamos plantearnos en este 2026 que se viene, estar mejor parados con el Señor. Yo no sé qué tiempos van a venir, nadie tiene la bola de cristal. Pero lo que está en mis manos, lo que está en tus manos, es estar cerca del Señor. No importa la situación o las situaciones que estés viviendo. Eso dejáselo al Señor y Él puede enviar cuervos, viudas, no sé. Pero el Señor te va a proveer. Y no solo te va a proveer, te va a sustentar, que es mucho más fuerte. Solo Él, en el nombre
de Jesús. ¿Puede pasar el grupo de alabanza, por favor? Se van preparando. Me gustaría que en esta mañana puedas analizar de cara a lo que se viene, cómo va a ser nuestro 2026 con el Señor. Sentate 1 hora, 2 horas en familia o a nivel personal, analizando el 2025 con el Señor. ¿Dónde tengo que mejorar? ¿Dónde me falta? En oración, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿para dónde tenemos que ir? Señor, muéstrame los caminos. Señor, guíame a través de tu palabra. Quiero ser mejor hijo o hija. Quiero que el 2026 solamente y solo tú tengas el 100% de la gloria. Ni el 0,0001 no nos vamos a atribuir nosotros. Y vamos a día alimentar ese fuego de la presencia de Dios en nuestros hogares. Miren lo que dice Levítico, capítulo 6, versículo 12. Levítico 6, 12. Creo que está ahí. Levítico, ahí está. Y el fuego encendido sobre el altar, dice la palabra, no se apagará, la presencia de Dios, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. No solo la va a poner, sino que la va a acomodar el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. No se puede apagar ese altar en tu casa y en la mía. No se puede desactivar la presencia del Señor como hicieron Acab y Jezabel. Porque ellos desactivaron la presencia de Dios. Pero Dios lo activó a Elías. No es el lugar. No es el lugar. Dios activa a las personas. Porque aunque era su pueblo, trajo maldición sobre él. Bendijo la persona que llevaba la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa fue la presentación de Elías. Termino con la historia de Elías. Cuando sale de la casa de la viuda, Elías va y confronta nuevamente al pueblo de Israel. Y le dice Elías al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes? Decídanse o por los Baales o por Jehová de los ejércitos. ¿Hasta cuándo? Y armaron 2 lugares para el sacrificio. Entonces Elías le dijo al pueblo: a ver, ustedes primero oren a sus Baales. Y había 450 profetas de Baal en ese lugar. Y Elías estaba solo. Ustedes primeros, a ver si los Baales consumen el sacrificio que ustedes pusieron aquí. Dice que estuvieron más de medio día clamando los Baales a su profeta. Y los mismos dioses que no pudieron hacer volver la lluvia al pueblo de Israel, tampoco pudieron consumir el holocausto. Pero después vino Elías y dijo: listo, ahora me toca a mí. ¿Qué hizo Elías? Clamó al Señor nuevamente. Y donde estaba el sacrificio allí, dice la palabra que inclusive él derramó agua en el sacrificio. Y vino el Señor y consumió el sacrificio de Elías, el holocausto.
Y eran 450 contra uno que tenía el corazón del Padre. Ese que habían vetado del pueblo de Israel, al que no le daban más de comer y que tuvo que recurrir a cuervos. Y después de derrotar a los profetas de Baal, mandó a que los mataran a todos. Y en el capítulo 19, Elías, increíblemente entristecido, quería dejarse morir porque se sentía perseguido por Jezabel, porque buscaban para matarlo. Y tiene esos diálogos como a veces tenemos nosotros con el Señor. Señor, déjame morir, le decía. ¿No soy yo mejor que mis padres? Y escuchen bien. La palabra dice, primero fueron cuervos, después fueron viudas. Y en el tercero dice, el ángel de Jehová vino a sustentarlo en el desierto donde él estaba escondido. Y le trae una torta y le trae agua. Elías se queda dormido y por segunda vez dice la palabra, el ángel de Jehová. Jesús. El ángel de Jehová es Jesús. Y ya no son cuervos, y ya no son viudas. Es el mismo Señor que te levanta y te dice, Elías, levántate, porque vas a tener que caminar otros 40 días para ungir reyes, para ungir a tu sustituto Eliseo. Y el Señor te va a levantar y te va a sustentar con su poderosa mano. Y puede que camines 40 días en el desierto otra vez, pero Dios es nuestra fortaleza.